buenas noches a nuestros invitados y a todos nuestros seguidores. Estamos muy felices que participan de la tercera charla de Junges Netzwerk. Hoy a las 19 horas en Argentina, aquí en Alemania ya son las 12 de la noche y sé que hay varias personas que también nos ven desde Alemania. Mi nombre es Marco Jusquiles, yo soy el director general del proyecto Junges Netzwerk y le damos la gran bienvenida esta noche a Uwe Mohr, el director del Instituto Goethe. Pero antes de pasar la palabra a Uwe Mohr, tenemos algunas informaciones. Primero, como siempre, les pedimos que apaguen sus micrófonos, pero que sí encienden sus cámaras para que los podamos ver. Mientras que estamos aquí presentando las preguntas que nos llegaron en toda la semana pasada, también existe la posibilidad de preguntar o poner algunas preguntas en el chat, que esta noche será atendido por mi colega Gabriel Podevils, donde podrán plantear también algunas inquietudes y si nos da tiempo también vamos a poder a lo mejor al final poner algunas de estas preguntas en el plan. Antes de comenzar, tenemos hoy una invitada especial, Maya Dimitrov, la encargada de Cultura, que nos está viendo también desde Berlín esta noche. Y le doy la breve palabra a Maya, que nos está viendo y siguiendo desde Berlín, como dije. ¿No te escuchamos todavía? ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, muy bien, perfecto. Bueno, hola, bienvenidos a todos. Como Marco dijo, soy la agregada cultural de la Embajada de Alemania y realmente es un placer para mí estar acá hoy porque como Embajada de Alemania apoyamos la iniciativa del Junges Netzwerk ya desde sus principios y también con el Instituto Goethe trabajamos en muchos proyectos culturales desde hace mucho tiempo. Y me alegra mucho ver que haya mucho interés en este nuevo formato de la charla internacional. Vi que, bueno, que son o que participan 55 personas y bueno, así que disfrutemos de la charla. Muy bien. Un Muy, saludo. muy puntual y breve, me encanta. Perfecto, muchísimas gracias, Maya. Y ahora sí, le damos la cálida bienvenida a Uwe Mohr. Uwe Mohr estudió Ciencias Sociales en la Universidad de Colonia. Desde 2014 es el director del Instituto Goethe en Buenos Aires. Y anteriormente él fue director del Departamento de Enseñanza en el Instituto Goethe en Bruselas. Es decir, que lleva ya muchos años en el Instituto Goethe y entonces seguramente tendrá toda la información que nos llegó en el marco de estas preguntas que nos enviaron, no solamente desde Argentina, sino también desde Paraguay, Bolivia y hasta Venezuela también. Así que bienvenido, Uwe Mohr. Hola, muchas gracias por la invitación y felicitaciones al Junges Netzwerk, a la Red de los Jóvenes por esta iniciativa. Me parece muy buena esta serie de encuentros digitales, de charlas con representantes diferentes de las organizaciones, instituciones que representan a Alemania en la política exterior. La verdad es que yo trabajo ya desde 30 años por el Goethe-Institut. Yo sé todo el Goethe-Institut, nada más. No trabajé en otros trabajos o por otras organizaciones. Sí, antes de Bruselas yo trabajé en otros países también, en Italia 10 años, en Estados Unidos, a Boston, en Dublino, en Alemania. Muy bien, perfectamente. La primera pregunta, señor Mohr, es un poco más general. ¿Qué es el Goethe-Instituto? ¿Qué función tiene y qué ofrece al público general? Sí, el Goethe-Institut es el instituto cultural oficial de la República Federal de Alemania. Como se dice, uno de los agentes de mediación cultural, como otros agentes muy importantes como el DAAD, el Servicio de Intercambio Académico. Hay también las escuelas alemanas,
hay otras instituciones importantes y naturalmente el Ministerio de Asuntos Exteriores como agente muy importante. El Goethe-Institut es uno de estos agentes de mediación especializado en la cultura, en el intercambio cultural. ¿Qué hace el Goethe-Institut? La idea es fomentar, promover la lengua alemana y la cultura alemana y da como es posible una imagen auténtica, representativa, interesante de Alemania de hoy, en todos sus sectores, en una vasta gama, representando la gran diversidad cultural, social y económica de la Alemania de hoy. También tenemos un servicio de bibliotecas de información y pienso que en un sentido general la tarea más importante es de superar los estereotipos, los prejuicios que existen. Tenemos todos estereotipos en nuestra mente y la idea es de superar, diferenciar, quizás modificar estos estereotipos que tenemos sobre alemanes y argentinos y crear proyectos comunes culturales entre Argentina y Alemania en este caso. Nos llegó una pregunta muy interesante, a lo mejor para tirar algún dato. El Instituto Goethe tiene 160 instituciones en 98 países y sin embargo parece haber en algunos países más actividades que en otros países, lo que es lógico, pero en nuestra audiencia surgió la pregunta si esto tiene que ver algo con los convenios bilaterales que existen entre Alemania y los diferentes países o cómo se puede explicar esa diferencia que en algunos países sí el Goethe puede hacer más que en otros. Depende de muchos factores, depende naturalmente de las relaciones que tiene la República Federal de Alemania con este país. Algunas veces son relaciones ya con una larguísima trayectoria de muchísimos años, algunas veces se abren nuevas posibilidades, por ejemplo, después de la caída del muro de Berlín, hubo la posibilidad de abrir nuevos centros en todos estos países que antes no se podía acceder. Era una gran oportunidad para abrir nuevos institutos. Así hay muchos factores, hay la política, hay también las relaciones culturales, hay la situación en el país, el interés del país por Alemania, por la cultura alemana, pero estamos bastante bien distribuidos en todo el mundo. Es mucho, ¿no? 157 institutos, es mucho más que la mayoría de los otros países, también países europeos, tienen como representaciones en el extranjero. Esto significa prueba que Alemania está muy, muy interesado en este diálogo intercultural con todo el mundo y invertimos también mucho en este intercambio, en este diálogo. Ahora existen estrategias regionales, es decir, para cada región del mundo. ¿Nos puede explicar un poquito desde su punto de vista qué rol particular a lo mejor juega también Latinoamérica dentro de la estrategia del Instituto Goethe o no hay particularidades que lo distingue, por ejemplo, de África o de Asia? De verdad, sí y no. La respuesta es sí y no. Hay algunas cosas que valen por todos los institutos, todos los sucursales del instituto en todo el mundo, porque hay acuerdos, discusiones sobre ejes temáticos que tenemos también con el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre algunos puntos que son muy importantes por Alemania de hoy y hay temas que cambian también con los años. Por ejemplo, en este momento tenemos un eje temático en la sustentabilidad, medio ambiente, la emancipación de las mujeres, la situación de las mujeres en el mundo. Estos son ejes temáticos que estamos siguiendo en este momento y cambian con los años. Depende de la política en general, de la situación del mundo. Y aparte de eso, también hay algunas especialidades o interpretaciones de estos grandes ejes que son más locales. Puede ser que en América Latina se interpreta este tema de las mujeres o la situación de las mujeres un poquito más diferente que en África o que en Bélgica o en Estados Unidos, ¿no? Pero los grandes ejes
son siempre acordados entre las centrales del Goethe-Institut de Múnich y la central del Ministerio de Asuntos Exteriores en Berlín. Y después hay espacio para interpretar, para definir, modificar estos ejes. Normalmente son ejes por 4 a 5 años. Hay un periodo así y de programación y después se cambia o se adapta según la situación del mundo. Muy bien. Con respecto a Argentina, ¿usted también pudiera decir si hay algún eje particular en el caso argentino para fomentar el intercambio cultural entre Alemania y Argentina? ¿O es bastante parecido a los países de la región como Chile, Paraguay, Uruguay? Creo que sea bastante parecido. También hay una gran colaboración regional porque el Goethe-Institut a nivel mundial está organizado en regiones y hay la región América Latina con todos los países, también Brasil, no solo los países hispanohablantes, pero también Brasil como gran país y nos encontramos regularmente y también tenemos una estrategia, una concepción por toda América Latina. Y así los institutos desde Venezuela hasta Uruguay y Argentina están siempre intentando de adaptarse un poquito en la misma manera, de colaborar con estos ejes temáticos. Naturalmente, hay siempre algunas adaptaciones, como ya escribió. Importante también es estar presente en todos los festivales importantes de un país y estamos en una situación muy buena en la Argentina, particularmente en Buenos Aires, porque hay tantos festivales culturales, hay una escena cultural tan viva, tan importante que esto nos da oportunidades fenomenales para participar en estos festivales, para colaborar con todas estas iniciativas culturales en Buenos Aires, por ejemplo. Ahora que mencionó las ofertas del Goethe, nos llegaron muchas preguntas acerca de dichas ofertas y sobre todo en el contexto actual especial. Por eso quería empezar el segundo bloque de preguntas sobre las ofertas del Instituto Goethe con esta pregunta general: ¿cómo se desarrolla el trabajo del Goethe en el tiempo de la pandemia actualmente? Sí. Sí, es muy difícil, como estamos viviendo una situación difícil como todas nosotros, ¿no? Estamos casi todos a casa, estoy también acá en casa, en teletrabajo, no puedo estar en el instituto, como todos sabemos, con las medidas en el ámbito de la crisis del coronavirus. Entonces, el Goethe-Institut debía, como muchas otras instituciones, adaptarse a la nueva situación. Se dice que los alemanes no somos buenos en adaptarnos fácilmente o rápidamente a nuevas instituciones. Es también un estereotipo poquito, pero pienso que podemos aprender de los argentinos y de las argentinas. Está flexible, adaptarnos a nuevas situaciones e improvisar es exactamente lo que hicimos directamente después de la cuarentena. Después del inicio de la cuarentena, comenzamos en el Goethe-Institut a adaptar todas nuestras actividades al mundo digital. Entonces, continuamos los cursos en formato digital. Funciona bastante bien. Teníamos mucho miedo, preocupaciones, que toda la gente no va a aceptar un curso digital, un curso online, porque es lindo estar en un curso con compañeros, quizás se puede encontrar a alguien, ¿no? Hacer nuevos amigos. Todo eso es un parte de un curso de lengua también, pero funciona bastante bien. La gente ha aceptado este formato. También en el sector de la programación cultural intentamos ofrecer algo, charlas como esta charla, hacemos también, ¿no?, encuentros digitales y estamos pensando en qué modo, por ejemplo, se podría tratar el tema del aniversario de Beethoven en este año, en qué modo se puede hacer algo en formato digital. La biblioteca ofrece muchas actividades en formato digital, hay el préstamo digital, etcétera, etcétera. Todos estos sectores, también el Partnerschulnetzwerk de PASH, de las escuelas de excelencia, está continuando sus actividades en formato digital como es posible. También mismo organizamos a estas becas por alumnos en el ámbito del PASH,
de las escuelas de excelencia y ahora ofrecemos becas en formato digital. No es lo mismo porque la cerveza no se bebe en Alemania así, es digital la cerveza, pero se puede organizar algo a pesar de todo, ¿no? Eso se debe disfrutar, si es posible, de la situación, tomar todas las oportunidades para continuar en algún modo, para ser optimista y no estar demasiado triste que con todas las restricciones naturalmente que esta situación nos pone. En el último bloque informativo también vamos a preguntar algunas preguntas específicas con respecto a becas, etcétera, porque ahí también nos llegó muchas preguntas. Pero antes quería preguntarle específicamente por el programa virtual del Culturama Digital. Algunos de nuestros espectadores querían saber qué es exactamente este Culturama Digital. Sí, es un sitio muy interesante, es un portal interesante en que se puede describir sus proyectos y después mundialmente se pueden ver estos proyectos quizás de jóvenes argentinos en todos los sectores culturales. Es la idea de dar un foro también en estos tiempos en que todo está digital para presentar interesantes iniciativas culturales o proyectos culturales. Así se ve también en Alemania y quizás después se pueden desarrollar algunos proyectos juntos con artistas alemanes. Esta es la idea de este sitio Culturama. Ahora, viendo un poco hacia el futuro y esperando que se va a salir en algún momento de esta situación, ¿cómo lleva usted o cómo lleva el instituto la planificación de actividades en el tiempo? Es decir, ¿ustedes ya están planificando para el año 2021? Y si ese es el caso, ¿tienen algunos puntos o eventos específicos que sí o sí quieren realizar en el tiempo post pandemia? Sí, sí, en este momento estamos planificando, estamos en el proceso de programación de planificación por el año 21. Naturalmente vamos a continuar, se dice siempre, todo el mundo va a cambiar después de la pandemia. No lo creo, es un poquito exagerado. Naturalmente habrá restricciones y quizás cambios, esperamos algunos cambios por el mejor, porque puede darnos una oportunidad para mejorar quizás algunas cosas o no hacer más algunas cosas. Quizás podemos reflexionar sobre el pasado que fue bueno, que se quiere continuar y quizás esta oportunidad de reflexión, estamos todos en un proceso de reflexionamiento con una especie de pausa, podemos pensar un poquito qué se quiere continuar y qué no. Quizás podemos mejorar, cambiar, adaptar algunas cosas. Pero los ejes temáticos que mencioné antes, sustentabilidad, medio ambiente, el futuro, iniciativas innovadoras en todos los sectores del arte, de la cultura. Esto se va a continuar también el proyecto. Tenemos un proyecto de 3 años sobre la situación de las mujeres en América Latina, que es con todos los institutos en América Latina. Por ejemplo, habrá una gran conferencia en La Paz. La Paz está coordinando este proyecto con participantes de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Brasil. Estas cosas se continúan, pero vamos también a pensar un poquito sobre las consecuencias de la pandemia. Ya teníamos algunas charlas también así ya hace algunos días que el Goethe-Institut organizó una charla con periodistas alemanas y argentinas que vivían la pandemia en otro país. Era muy interesante sentir cómo se vive como periodista argentina en Bonn y cómo se vive como periodista alemana en la pandemia en Buenos Aires. Así tenemos proyectos que reflexionan sobre las consecuencias, sobre la situación de la pandemia y el futuro. Muy bien. Ahora le voy a pasar la palabra a mi colega Valeria, que empezará con un bloque específico de nuestros miembros de Junges Netzwerk que también tuvieron algunas preguntas específicas. Vale. Bueno, sí. Buenas noches a todos. Buenas noches nuevamente, Uwe.
Hola, Valeria. ¿Cómo le va? Mucho Acá, gusto. mucho gusto, muchísimo gusto. La verdad, un placer que esté acá ayudándonos un poco a clarificar la idea que tenemos, ¿no? Acá del Goethe Institut. Y acá uno de los invitados dice, fui estudiante del Goethe Institut de Córdoba y noté que en Buenos Aires realizan más actividades que en Córdoba. Como miembro de Junges Netzwerk, quisiera saber qué actividades resultaron interesantes en Buenos Aires y que se pudieran implementar en Córdoba en el marco de un proyecto propio dentro de nuestra red de jóvenes. Sí, sí, no es justo, ¿eh? Que se hace más en Buenos Aires que en Córdoba, pero es un poquito la distribución de nuestros trabajos. Hubo también hace algunos años, quizás la colega ya sabe, hubo una llamada reestructuración del Instituto de Córdoba. Ahora se concentra más en los cursos de alemán y en la biblioteca y no organiza tanto eventos culturales. Por eso es un poquito difícil algunas veces también de hacer los mismos programas que programamos en Buenos Aires también en Córdoba. Pero hay proyectos también en el sector de literatura, hay una gran colaboración en Córdoba también con los otros institutos europeos, en este se llama Cluster de UNIC, European National Institutes of Culture, que organiza eventos culturales en el sector del cine y de la literatura, pero es verdad, nos gustaría hacer más en Córdoba en este sector, pero no es posible algunas veces con el personal y con las posibilidades que tenemos. Pero estamos siempre abiertos. Me alegro tanto que tantos jóvenes se interesan por este intercambio cultural o por el trabajo del Goethe Institut. Si hay una buena iniciativa en Córdoba, en otras ciudades o provincias argentinas, estamos siempre abiertos para quizás colaborar o para escuchar sus ideas, sus proyectos. Es un problema del Goethe Institut como del país, quizás, como se dice, hay Dios en todos los lados, pero atiende en Buenos Aires. Es un poquito lo mismo por el Goethe Institut. Lamentablemente no podemos estar presente en todo el país. Tenemos estas Kulturgesellschaften, estos centros culturales, Goethe-Zentren con que colaboramos y redes como la vuestra red. Es muy importante que haya estas redes también en otras partes del país en que quizás el Goethe Institut no está tan presente. Bien, Uwe, y siguiendo un poco con esta línea, acá nos preguntan qué sugerencias o qué ideas le podría dar a esta persona que dice que en su comunidad no tiene ninguna institución alemana y quisiera promover un poco la cultura en su comunidad. Sí, sí. Sí, se puede siempre también, como yo dije, contactarnos quizás el Goethe-Institut más cerca o la Kulturgesellschaft más cerca. Y pienso que todo proyecto que contiene algo sorprendente, innovador, es interesante, porque es una de las ideas más importantes del Goethe-Institut, es presentar cosas que normalmente no se conocen sobre la Alemania. No es necesario que nosotros presentamos la Orquesta Filarmónica de Berlín. Si el Teatro Colón quiere invitar al señor Barenboim o a la Orquesta de Berlín, no necesitan el Goethe Institut, lo hacen sin el Goethe Institut. Ya se sabe que se bebe mucha cerveza en Alemania, que se come salchicha, no es necesario el Goethe Institut por eso. Jugadores de fútbol, todo eso, estrellas internacionales como la violinista Anne-Sophie Mutter, no necesitan el Goethe Institut, pero hay muchos artistas jóvenes, independientes, innovadores y nosotros queremos siempre apoyar este tipo de cultura. También todo el sector alternativo, proyectos colaborativos. Entonces, estamos muy interesados también en estas nuevas iniciativas, también en otras partes que Buenos Aires. Excelente, excelente, Uwe. Y ahora volvemos un poco a una pregunta del ámbito académico, ¿no? Un poco más formal, que es ¿cómo podemos traer el Goethe Institut o un centro certificador a Formosa y Corrientes? Sí, hay un proceso para aplicar por esto. Debemos evaluar un poquito la situación, cómo es la situación en la ciudad. Por eso se debe contactar a nuestra sección de enseñanza
de lengua alemana y después se discute sobre las posibilidades, sobre la situación en la ciudad. Hay todo un proceso formal para instituir un centro de exámenes. Pero ya tenemos bastante de centros de exámenes en todo el país, pero es verdad, hay ciudades en que no tenemos algo. Normalmente, cuando hay pocos alumnos que están interesados en un examen, se pueden andar en el próximo centro que tenemos, o si hay una cantidad también representantes profesores de estos centros pueden llegar en el lugar, en el puesto para organizar el examen así. Y cuando hay una buena infraestructura y una buena situación, se puede discutir sobre la apertura también de nuevos centros. Bien, fantástico. Bueno, y la última pregunta de este bloque vinculado con las asociaciones argentino-alemanas, que dice, ¿cómo se relaciona el Goethe-Institut con las asociaciones argentino-alemanas u otras instituciones que promocionan también el idioma? ¿Qué responsabilidades y beneficios tiene cada parte? Sí, no, nosotros estamos abiertos por todo tipo de colaboración. Normalmente tenemos buenas relaciones. Hay muchas organizaciones en este sector. Puede ser que hay algunas organizaciones que no conocemos todavía, que no han no se han puesto en contacto con nosotros, pero naturalmente estamos abiertos con colaboraciones con todas estas organizaciones. Importante es siempre esta imagen auténtica, representativa, también describiendo toda la diversidad cultural, social y económica de Alemania. Esto es muy importante para nosotros. No queremos solo distribuir una imagen muy específica o solo una parte de la panorámica. Importante es algo representativo, algo que es quizás también sorprendente o interesante, porque hay todos estos estereotipos sobre la Alemania. Por ejemplo, muchos argentinos siempre piensan que seamos muy serios todos, meticulosos, siempre puntuales, todas estas cosas, y no es más verdad, o no es verdad por todos. Y esto es, todos mis amigos, por ejemplo, en Alemania no son puntuales. Yo soy un poquito anticuado de moda, yo soy en mi costumbres un poquito como se piensa que sean los alemanes, pero yo tengo muchos amigos que no son más así. Entonces son estereotipos y es interesante de trabajar sobre esto, de discutir un poquito cómo el mundo está cambiando, porque con todos estos viajes en estos días, con toda la migración de mucha gente, Alemania ahora es una sociedad muy multicultural, multinacional, cambia también el país, cambia la situación, cambian los costumbres y todo eso es importante transportar también al extranjero. Como en Argentina también, ¿no? Los prejuicios, nosotros... Hola. Hola. Lo Hola, escuchamos, no ¿eh? veo nada. Bueno, estamos de nuevo. Hola, encantado. Soy Uwe. Hola. No, bueno, no, hay también alemanes, tienen también estereotipos. Hay algunos alemanes que piensan que todos los argentinos están bailando tango y comiendo bife todo el tiempo. No es así. Entonces, es importante hablar sobre estos clichés. Lógicamente, están muy presentes como usted dice, Uwe. Y ahora vamos a pasar al bloque 4 de preguntas, que son un poquito más de índole personal, pero no se preocupe, no son tan personales. Tienen que ver, no, por eso lo atajo de entrada, no, tienen que ver en realidad con Te cuento todo, de todos modos, sí. Bueno, muchas gracias. No, tienen que ver fundamentalmente con los desafíos que ha tenido. ¿Cuál fue el primer gran desafío con el que usted se encontró desde que comenzó su trabajo en 2014? Sí. No, hay siempre muchos desafíos cuando se empieza con un trabajo en un país que no se conoce tanto. Es un poquito raro porque ya es mi segunda vez en Argentina, porque yo estuve una vez hace 30 años en mi periodo de formación, cuando un tipo voluntariado, yo estuve ya en Buenos Aires por 4 meses en el año 89, pero eso es una coincidencia, y yo era un regreso en la Argentina, y yo vi que muchas cosas habían cambiado en 30 años, pero muchas otras cosas no. Y un gran desafío es siempre
comprender este país, eso es muy difícil. Y hay muchas cosas que no comprendí hasta ahora, pero se debe siempre intentar, ¿no? Comprender el país, la situación es muy difícil, el día a día, la vida cotidiana, como sabemos todos, en Argentina no es tan fácil para nadie. Entonces, todas estas problemas burocráticos, organizativos, trámites, se debe tratar con esto. También en el instituto me parecía muy importante crear una atmósfera, un ambiente de trabajo muy agradable, en el modo que todos mis compañeros quieren llegar al trabajo, porque en el sector de cultura me parece más importante que en otros sectores, quizás que se tiene un ambiente bueno, abierto, con respeto mutuo de todos los colaboradores, porque si no se tiene al interno, no se puede crear esta atmósfera en la colaboración con otras instituciones. Por eso me parecía muy importante crear este equipo y tenemos buen equipo ahora. Yo soy muy orgulloso con todos todos los colaboradores del Goethe-Institut, muy contento que tenemos este gran equipo. Después se debe comprender la escena cultural, naturalmente. Y hay mucho de comprender porque es súper, súper grande, como ya hablamos. En Buenos Aires hay tantos actores de la sociedad, de la escena cultural. Yo estuve muy, muy afortunado porque tengo un equipo de programación cultural que es súper bueno. Son todas mujeres, naturalmente, porque trabajan mejor en el sector cultural. Todas estas mujeres tienen una gran, gran experiencia en el sector cultural y podían explicarme muchas cosas. Esto es importante. También organizar los otros sectores, la enseñanza, la biblioteca y siempre encontrar nuevos partners también, comenzar nuevas colaboraciones en la Argentina con nuevos actores y también encontrar estos temas, estos ejes temáticos que son importantes, que son interesantes para el país también, porque la idea es siempre que no Alemania viene con una idea, con un concepto de Alemania y después explica como profesor a los argentinos, no, es un proceso común, es un diálogo entre argentinos y alemanes para encontrar los temas que interesen mutuamente. Y esto era naturalmente un gran desafío, pero también una gran oportunidad para mí de aprender muchas cosas sobre Argentina, sobre la escena cultural. Bien, muchas gracias, Uwe. Sí, ya lo creo que es un gran desafío. ¿Y cuál considera que fue o es su proyecto más relevante o el más importante en el que ha trabajado? Sí, no sé, eso es difícil, difícil decir. Hay muchos proyectos que teníamos, que organizamos en el tiempo. Como ya dije, esta comunicación, transparencia interna me parecía muy, muy importante. También teníamos 2 o 3 grandes proyectos. Por ejemplo, hubo el aniversario de 50 años del Goethe-Institut en Argentina, hace 2 años, 3 años ya. Esto era muy, muy importante para el Goethe-Institut de festejar este aniversario. También hubo un aniversario de 25 años del hermanamiento entre las ciudades de Berlín y Buenos Aires. En el año pasado teníamos muchos eventos en este sector y grandes proyectos como teníamos algunos grandes eventos, como por ejemplo con el Teatro Cervantes y con los franceses, con el Instituto Francés, un evento sobre Marx. Marx nace hace 2 años, el año pasado un gran evento, Asamblea de las Mujeres, se llamaba en el Teatro Cervantes, siempre con 5.000 participantes. Estos eran grandes proyectos. Tenemos un proyecto Comunes, se llama, sobre la share economy, nuevas formas de colaboración en el sector económico, en la cultura libre, con muchas iniciativas jóvenes también innovadoras. Esto fue también un proyecto muy importante. Tenemos también en los otros sectores proyectos importantes, muchos proyectos con PASH, en la Partnerschule Iniciativa, campos por estudiantes, intercambios entre Alemania y Argentina. Hay algo que se llama
Studiumbrücke o Probestudium, se puede estar en una universidad alemana por un cierto tiempo para entender cómo es estar estudiante en Alemania. Tenemos proyectos en la biblioteca, que son muy importantes con otras bibliotecas como con la CONABIP, esta biblioteca populares. Esto era también un proyecto muy importante de estar en contacto con todas las bibliotecas en todo el país. Pero hay Bueno, muchos otros, yo ahora olvidé algunos y espero que nadie de mis colegas esté ofendido cuando yo olvidé algo, pero no, hay muchas naturalmente. Y, sí. entiendo que es muy difícil puntualizarlo porque, bueno, son bastantes y eso está buenísimo. Así que muchísimas gracias, Uwe, por compartirlos con nosotros. Muchas gracias, Valeria, por manejar estos dos bloques. Yo comparto absolutamente la opinión del señor Moore. Siempre es bueno tener mujeres en el equipo y ahora lo vimos también aquí a Valeria, que lo hizo excelente, mucho mejor que yo. Tenemos dos últimos bloques y el bloque de ahora trata un poquito más sobre el idioma y la enseñanza del idioma. Sabemos que muchas veces el alemán parece un idioma muy difícil, entonces nos llegó una pregunta: ¿cómo ve usted el interés por el aprendizaje del idioma alemán en Argentina? No es tan difícil. Oh, todos los idiomas son difíciles, ¿no? Debía aprender muchos idiomas siempre con mis puestos de trabajo en países diferentes. Es siempre de nuevo difícil, ¿no? El italiano es difícil, el español es difícil. Cuando tú aprendiste italiano y después debes hablar en español, hay muchas interferencias. Entonces, todos los idiomas son naturalmente un desafío y una grande chance también de hacer algo. Y pienso que ahora estamos muy contentos en el Goethe-Institut que hay un gran interés en el idioma alemán. Pienso que tiene que ver con la situación económica también de Alemania y de Argentina, porque muchos ven ahora el aprendizaje de alemán, los estudios de alemán como una chance para quizás estudiar en Alemania, para trabajar, y vemos este gran interés. Y es siempre mucho más en los últimos años. A pesar de la crisis, justamente ahora también vemos, sentimos un gran interés por muchos argentinos jóvenes de aprender en alemán, quizás con la perspectiva de vivir por lo menos por un poquito de tiempo en Alemania y ver si el mercado en Alemania, el mercado de trabajo ofrece algunas chances. Y esto, pienso, es muy importante por la difusión del alemán. El Goethe-Institut debe prepararse y debe tomar esta oportunidad para ofrecer quizás cursos en variaciones o nuevos formatos de cursos, y ahora también este formato digital en que nos concentramos en este momento. Pero no es tan difícil, pienso, es otra familia de lengua como el castellano, el español, es verdad, pero ayuda cuando ya se conoce inglés, porque inglés y alemán son bastante parecidos. Entonces cuando se conoce uno de los idiomas es mucho más fácil después aprender el otro idioma. Ahora, una persona que no vive en una ciudad grande donde haya un instituto Goethe o una escuela alemana o algún Kulturinstitut de los institutos que mencionó usted, ¿qué le diría a esta persona? ¿Cómo puede aprender alemán? ¿Cuáles son los primeros pasos que debería hacer? Primero paso es andar en el sitio del Goethe-Institut, naturalmente. Hay muchos ejercicios. Hay también una comunidad, Deutsch für dich se llama. Es una comunidad de estudiantes de alemán o personas que aprenden alemán en todo el mundo. Se puede hacerse amigos también. Hay muchos ejercicios. Si no, contacta el próximo centro cultural, Kulturgesellschaft o centro de exámenes. Y ahora es mucho más fácil, porque ahora estamos todos en formato digital. Entonces no se debe llegar a Buenos Aires, se registra y listo. Ya se puede seguir un curso digital ahora, ¿no? Ahora que mencionan los cursos digitales, nos llegó también una pregunta específica sobre la toma de exámenes del idioma y la toma de exámenes internacionales del idioma que ustedes ofrecen.
¿Cómo evalúa usted la posibilidad de evaluar esto de manera online? ¿Hay como restricciones? ¿Usted ve que es muy difícil también como una institución como el instituto? No, es una cuestión de protección de datos o de organización. La verdad es que la nuestra central está trabajando en formatos online de todos los exámenes. Es solo porque, como se sabe, en Alemania tenemos gran miedo del Datenschutz, de la protección de datos. Es un tema, es una pesadilla. Ahora, hoy es el lanzamiento de la app, Corona App en Alemania. Esta app para ver si otras personas con que vos estuviste en contacto quizás tenían un problema con el coronavirus. Y hubo una gran discusión por semanas y semanas sobre la protección de datos. Es lo mismo con todos los temas, también con los exámenes, cómo se pueden proteger los datos y también naturalmente los contenidos de los exámenes. Pero estamos trabajando en esto y va a llegar el modo de tomar todos los exámenes también en formato digital. Perfecto. Estamos muy bien en el tiempo y vemos que en el chat hay algunas preguntas que vamos a adjuntar al final del próximo bloque, pero para cerrar ese tema de cursos y el aprendizaje del idioma, supongamos ahora que una persona aprendió en algún lugar alemán y quiere ahora rendir un examen. ¿Cómo hacer para rendir un examen de alemán que lleve la calidad del Goethe-Institut? Sí, se puede registrar por nuestros exámenes, ¿no? O en el Goethe-Institut o en nuestros centros de exámenes que tenemos en todo el país. Entonces se debe solo contactar el próximo centro de examen o una Kulturgesellschaft o un Goethe-Zentrum o el Goethe-Institut, los Goethe-Institutos de Córdoba y Buenos Aires. Muy bien. El último bloque de preguntas, ahí reunimos un par de preguntas más puntuales. La primera pregunta sería, ¿cuáles son las oportunidades de posgrado en Alemania? Sabemos que hay mucha gente que sale de la universidad, se interesa por un posgrado, también lo ve como una motivación para aprender el idioma alemán. Ahora, a lo mejor toca un poquito el tema del DAAD, pero tal vez también usted nos puede brindar una información. Sí, esto es el sector del DAD, del Servicio Intercambio Académico, que ofrece muchas posibilidades también para recibir becas por estudios posgrados. La verdad es que no conozco todos los detalles, pero hay muchas posibilidades. Mejor es contactar esta oficina del DAD, está también en teletrabajo, normalmente está presente en el Goethe-Institut en la Avenida Corrientes en Buenos Aires, pero naturalmente están en teletrabajo, pero pueden dar todas las informaciones. Hay muchas posibilidades para estudiar en Alemania, también un gran interés de las universidades en Alemania de atraer estudiantes argentinos. Entonces, esto pienso que sea un sector también por el futuro, quizás de intensificar programas. También el Ministerio de Asuntos Exteriores es muy interesado en este sector. Ahora usted lo mencionó al principio que también el Instituto Goethe da becas. ¿Qué tipo de becas da el instituto y cómo acceder a estas becas? Sí, normalmente debo admitirlo, los becas son por profesores de alemán, normalmente porque tenemos programas de formación por profesores de alemán, pero hay algunas becas también una vez cuando se está siguiendo un curso al Goethe-Institut. Por ejemplo, cuando tú estás siguiendo, puedes hacer una solicitud para tener una beca por el próximo curso o una parte del curso se puede cubrir con una beca, pero normalmente las becas son por profesores de alemán. Muy bien. Y ahí enseguida podemos poner la próxima pregunta con respecto a becas. Aquí un usuario preguntó, ¿existen becas o subsidios para grupos musicales que estén interesados en interpretar música argentina en Alemania? ¿O aplica lo mismo que dijo? Creo. Existen, pero no desde el Goethe-Institut, existen desde el lado argentino. Se debería contactar la Cancillería Argentina o la Embajada Argentina en Berlín, por ejemplo, y ellos tienen programas también para
llegar para hacer llegar grupos o artistas argentinos en Alemania. Hacen también, naturalmente, no tienen un Goethe-Institut los argentinos, pero hay la embajada, hay algunas instituciones que también en Alemania hacen un trabajo similar, presentar artistas argentinos en Alemania. Y hay algunas becas, no sé muchos, pero hay algunas posibilidades para contactar la Cancillería o la Embajada Argentina en Berlín. Pero el Goethe-Institut trabaja en la otra dirección. La idea es de invitar alemanes, artistas, iniciativas alemanes para poner en contacto con argentinos en Argentina. Muy bien. Ahora pasamos a Gabriel Podevils, que nos va a presentar un poquito lo que pasó en el chat mientras que estuvimos hablando. Gabriel, antes que te paso la palabra, le voy a mandar al chat, a ese mismo chat, ahora un link donde le pedimos a todos nuestros oyentes que evalúen a nuestra charla que tuvimos ahora, también para poder mejorar algunas cuestiones en el futuro. Así que le agradeceríamos muchísimo si pueden llenar ese documento en cualquier momento de la charla. Y ahora esperamos sí, que nos evalúen bien, ¿no? exacto. Ahora es el momento serio, ¿no? Si no Muy bien. repetimos, no hacemos mañana lo mismo, con otras Muy bien. preguntas y otras respuestas. Perfecto. Gabriel. Bueno, en el chat V hay algunas apreciaciones a lo que vos comentabas. Una es de Rodrigo Nice de Misiones, que nos dicen que en Misiones hay muchos evaluadores del Goethe Institut, pero que en el país en general hacen falta más docentes de alemán para que luego se convierten o califican en evaluadores, digamos. Es una apreciación. Sí, sí. Después, muchas gracias por el comentario. Puede ser, algunas, es difícil de tener examinadores y contactos en todo el país y sabemos que hay algunas zonas, algunas provincias en que se debería aumentar también la presencia, pero intentamos siempre estar presente en todas las regiones. Bien, otra de las participantes, Lola Manzano, también una apreciación en cuanto a lo que motiva a aprender el idioma, la ascendencia de los abuelos, bisabuelos, inspira mucho en este caso. Bueno. Y después Me tenemos alegro, me encanta. ¿sí? Y preguntas un poco más puntuales, que Romy Berni pregunta si se van a mantener los cursos digitales en todos los niveles del Goethe, o cuando se reabran los cursos presenciales en un futuro se suspenderían los digitales. Pienso que vamos a continuar cursos digitales mucho más que antes, pero naturalmente cuando hay la posibilidad de tener también cursos presenciales, vamos a regresar con estos también. Pero debemos evaluar un poquito la situación, no se sabe cómo se desarrolla, ¿no?, la situación general en el país, y pienso que debemos pacientarnos por algunos meses todavía hasta que se puedan continuar cursos presenciales. Pero un cambio será, por cierto, que vamos, aunque sea posible de hacer cursos presenciales, vamos a aumentar el número de cursos de ofertas digitales después de la crisis, pienso, porque veamos que hay un gran interés en esto y que la gente acepta este formato también. Pienso que esto podría ser una buena chance, una oportunidad por personas, como ya dijimos, que no viven en Buenos Aires o en Córdoba o lejos de una gran ciudad, que estos puedan también seguir un curso. Me parece, es una lección, es una cosa que aprendimos de la crisis, que hay un verdadero mercado, que hay una demanda, un interés en este tipo de curso. Bien, Uwe. Otro participante, Nicolás Papini, que pregunta qué posibilidades usted conoce, Uwe, o a través del Goethe puede haber para posibilidades de estudiar carreras de grado en Alemania, como una especie de beca, me parece que hace referencia Nicolás. Sí, como ya dijimos, hay muchas posibilidades, pero por los detalles es mejor contactar el DAAD. Bien. Después tenemos Ángel, que nos hace una pregunta, es si los certificados que emite el Goethe dan acceso sin examen de alemán en la universidad en Alemania. Sí, depende del nivel, ¿no? Depende de la universidad, del nivel, pero los exámenes al nivel C1
normalmente dan acceso a las universidades, pero cada universidad en Alemania tiene también reglas diferentes. Algunas veces se debe hacer un examen en Alemania, pero normalmente con el examen C1 se puede acceder a los programas universitarios. Pero también con eso sería bueno de contactar el DAD directamente para una vez cuando se sabe en qué universidad o qué sector de universidad se quería estudiar, de averiguar la situación actual. Bien. También tenemos otra pregunta por acá de José Boxler, que nos dice, bueno, Uwe informó sobre una conferencia también que usted estuvo charlando en defensa de los derechos de las mujeres en Bolivia, ¿sí? Sí, sí, sí. Es un proyecto regional de todos los institutos Goethe. La idea es de hacer esta gran conferencia en noviembre probablemente, pero ahora todo se demora, estamos planificando, no está totalmente claro, pero cuando se sigue nuestro sitio, nuestro newsletter también de la sección cultural, vamos a informar sobre sobre esta conferencia. Quizás tenemos también algunos talleres conectados en Argentina también. Es cierto que esto será un eje temático muy importante por el Goethe-Institut de Buenos Aires en los próximos 2 o 3 años, porque es un tema muy, muy importante por el Goethe-Institut y, como sabemos, en Argentina también un tema que va a ser siempre importante. Bien, entonces le podemos decir, José, que bueno, para más información pueden estar atentos a los newsletters o a la página web del Goethe. Exacto, sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, esas un poco serían las preguntas del chat. Después hay otra apreciación más que Rodri Nice, uno de los chicos de la red, también aquí aporta, dice, para las carreras de grado es más complejo que para la de posgrados en el sentido del nivel del idioma alemán. Los posgrados piden mucho inglés también, es algo largo que, bueno, que ameritaría una charla larga también respecto a lo que es contactarse con el DAD, como decías vos. Sí, 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 sí. Exacto. Bien, esas serían las charlas, las preguntas del chat. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriel, y muchas gracias por todas esas preguntas muy importantes también que hicieron. Estoy muy feliz que justamente ahora estamos concluyendo la hora. Es muy alemán, ¿no? Bien puntual, y es la primera vez que ocurre. Nosotros siempre cuidamos el tiempo, pero hoy estamos muy puntuales, así que también le doy las gracias al señor Uwe Mohr por dar las respuestas tan puntuales, porque algunas veces nuestros invitados también son las razones por qué estamos sobre la hora. Así que le doy otra vez el chance de a lo mejor dirigir las últimas palabras al público. Sí, que lleguen todos a Frankfurt, porque yo lamentablemente debo dejar la Argentina después de 6 años. Es casi mi último evento cultural en Buenos Aires, porque normalmente el turno son 5 o 6 años. Y estoy intentando, lo que no es fácil en estos días, estoy intentando organizar mi mudanza desde Argentina a Frankfurt. Estoy esperando el primer vuelo en septiembre probablemente, y después yo voy a trabajar como director del Instituto de Frankfurt. Es todo otro tipo de trabajo, pero tenemos una fantástica escuela de alemán. Entonces, si alguien quiere continuar con sus estudios en Alemania, me contacten en Frankfurt y vamos a organizar algo. Perfecto. Y no sé si hay otras preguntas, pero yo estoy disponible, pero ya pienso, cobramos muchos temas. Yo creo que también se dio mucha información, y yo también les puedo invitar a los que quieren mejorar su idioma alemán. Mañana Junges Netzwerk tiene su live stream desde la Embajada Argentina aquí en Berlín, donde presentamos un poco el proyecto de Junges Netzwerk, pero también lo que estamos haciendo con la Stiftung Verbundenheit en Argentina. Van a estar presentes varios políticos, una profesora de la universidad, y también tenemos la participación de un grupo de música desde Argentina, del Junges Netzwerk, que nos grabaron unas lindas canciones, así que quedan todos invitados mañana a las 14 horas, hora argentina, en el Facebook de Junges Netzwerk. Muchas gracias, Uwe Mohr, muchas gracias a todos los participantes.
también estamos grabando esta charla, es decir, que en algún momento lo podemos también publicar para los que quieren otra vez escuchar todas las preguntas a las excelentes, las respuestas a las excelentes preguntas. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.